Con 33 minutos, ya está en la plataforma Zoom nuestro siguiente invitado, Rodrigo Gómez, quien es experto y analista agropecuario. La escasez del maíz que amenaza ya con un posible desabastecimiento o al menos una elevación exorbitante del precio de los huevos. Así lo han dicho los gremios, porque afirman que necesitan para ayer una importación urgente de 300.000 toneladas, porque ese es el principal producto para alimentar a las aves, y de lo contrario pues advierten que si no se concreta aquello, en un mes se quedarían sin ese insumo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Jorge, buenos días, buenas noches ya. Sí. A todos. Realmente poco consternado por la situación de Quito, por el incendio en el Parque Metropolitano, el incendio en el Ichimbía, el incendio en la Forestal, y solamente repudiar estas acciones y recordar que estos incendios son causados por unos humanos, no son causados por agentes externos, son causados por humanos que deben ser sancionados. Con respecto al tema de la sequía, creo que es una afectación que ya la hemos vivido, no es nueva. En el 2015 la tuvimos. No recuerdo en qué año fue que ya tuvimos que traer aviones cisterna para controlar incendios, hace unos 6, 7 años atrás. Entonces, este es un proceso cíclico. Y obviamente el agro es el más golpeado porque es el que le pega directamente la influencia climática, siendo el maíz uno de los productos que es un subproducto para alimentar animales, que se ve afectado en este caso. De igual manera tenemos un problema con la papa, con los hortalizas, vegetales y demás. Ahora, de acuerdo a lo que han solicitado los sectores implicados, hablamos de la Asociación de Productores de Alimentos de Balanceado, también han dicho lo mismo los avicultores, que es una decisión urgente que debe tomar, en este caso, el ministro de Agricultura, el señor Franklin Palacios. ¿Debería tomarse mucho tiempo para esto el gobierno? Lo que piden ellos es que la importación se haga ya, para que cuando ya estén por acabarse lo poco que ellos tienen, dicen que en un mes ya se acaba todo, ¿no? Todo el maíz que tienen, ya exista la contingencia, ¿no? Porque entendemos que una importación, como todo proceso de comercio exterior, tiene sus tiempos. Evidentemente, va a haber que tener, y ahí es donde yo reclamo el otro aspecto. Es importantísimo tener información agraria actualizada permanentemente, de forma de tener la previsibilidad, cuánto se viene, cuánto no se viene, cómo está el comportamiento climático, para que este tipo de sorpresas de que hay que importar de último minuto o no hacerlo, indistinto al producto, no nos coja de último momento. Realmente evidenciamos nuevamente que se requiere más información, se requiere más planificación, porque son temas que ya se venían hablando. También hay voces que dicen que hay procesos especulativos, porque obviamente ante la baja oferta incrementa el precio. Entonces ahí también ese tema de la especulación, siendo esta la peor forma de corrupción, también se la controla con transparencia, información y data. Entonces ahí tenemos una combinación de factores que también nos pueden dar una buena lección de qué son los cambios que se requieren. No es kits, no es dádivas, no son regalos, no son campaña. Es información pura y dura que te permita al ministerio, al productor de maíz, al productor de alimentos, al avicultor, al ganadero que también requiere sobre alimentos, prever, anticipar las cosas y tener una programación como la tienen en otros países, inclusive con lo que se denomina la bolsa de productos. Tú ya sabes cuánto vas a comprar porque tú ya pactas precios el momento de la siembra. Claro, y eso es lo que también se espera desde el Ecuador, no solo la previsión, sino el control efectivo. Fíjese lo que siempre ha sucedido con el caso del banano y otros productos agrícolas. Se han quejado los productores que en el tiempo de los precios hacia la baja, pues no cubren ni siquiera los costos operativos. Entonces, si hoy ya se está anunciando
desde algunos sectores que una cubeta que hoy no pasa de los $4.50 podría llegar a 10, y se conoce que en algunos mercados ya están elevando, en el caso de Guayaquil, en los mercados obviamente municipales o en las ferias libres, ya están aprovechando esta coyuntura para hacer esos incrementos sin ningún tipo de justificación. Regreso a lo que te decía. Especulación es la peor forma de corrupción. Entonces, claro, se anticipa que podría haber un desabastecimiento en un mes, pero otros ya están viendo cómo hacen feria en perjuicio del ciudadano. Una parte tiene que ver con controles, la otra parte tiene que ver con información. Entonces, ahí es donde hay que trabajar en los dos frentes, definitivamente. Sí hay que controlar la especulación, pero la mejor forma de combatirla es con una información veraz y oportuna. Perdón, señores, ¿por qué están especulando si todavía no ha habido cambios en precios sobre alimentos, por ejemplo? No ha habido modificaciones en este aspecto. La situación está estable todavía. Se va a requerir, no a un mes de plazo, se va a requerir en 2 meses, planificando con tiempo, se va a requerir maíz porque la situación de la sequía, hemos medido que la productividad ha caído en un X%. Entonces, ese tipo de cosas son las que se requieren en una política agraria de mediano y largo plazo. Y definitivamente, en el caso del maíz tenemos la suerte que de haber desabastecimiento puedes importar y puedes hacerlo, y depende de una autorización del ministerio. Habrá otros productos que por efecto de la sequía simplemente suba el precio, no tiene precio político y probablemente se vaya reajustando en función de que el consumidor compre menos y el productor o el intermediario, cuando se va viendo que se va quedando con producto, porque son más perecibles, resulta que saca a la venta más rápido. El caso del maíz, como no es un perecible, hay como especular, digámoslo, en términos veraces, ¿no? Muy bien. Son las 18:40. Continúa María Gabriela. Gracias, Jorge. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido al Borde de la Noche aquí en Forever. Ahora, el día de hoy en Quito se reunió el Consejo Consultivo del Maíz del Ministerio de Agricultura y Ganadería para analizar este pedido de aprobar la importación de 300.000 toneladas de maíz. Por otra parte, tenemos a productores de maíz de Manabí que aseguran que ya no tienen stock y que todo el grano está acaparado en los ríos. Y ahí empezamos a hablar de lo que usted mencionaba, de la especulación. Volviendo al tema del Consejo Consultivo del MAC, ¿cuáles son los criterios que se toman o que se deberían tomar a consideración para aprobar o no este pedido de la importación de 300.000 toneladas? A ver, el criterio es claro. ¿Cuál es la necesidad de la industria? ¿Cuál es lo que se tiene en inventarios? Y sobre eso se saca un balance, si se requiere, si no se requiere. El maíz para almacenar 50, 60, 70, 80.000 toneladas, no lo almacenas bajo la cama, necesitas hilos. Entonces, identificar dónde están los hilos es muy fácil. Hacer una auditoría rápida de silos y ver cómo está la situación. Si hay desabastecimiento, importar lo más pronto posible. O sea, si hay posibilidad de desabastecimiento, importar lo más pronto posible. Y si hay especulación, liberar ese maíz para que salga al mercado lo más pronto posible. O sea, regreso al tema, Gabriela. El tema aquí es cómo se está manejando la información, porque de ahí es donde dependemos para poder ir tomando decisiones adecuadas y oportunas en beneficio de todos. Cuando la información es transparente, no beneficia a nadie en particular, beneficia a todos como cadena y como consumidores. Es decir, antes de acceder a esta importación, considera que sería pertinente ver dónde estaría acaparado este maíz, en dónde se estaría produciendo la especulación, para no llegar a importar el maíz que se necesita. Regresamos a lo mismo. Eso, cuando tú tienes un sistema de información adecuado, lo vas viendo en el tiempo y no llegas al punto de que estamos a 30 días de que podemos requerir y todo se vuelve casos de emergencia. Más bien, esto es lo que no podemos vivir de emergencia en emergencia
parchando lo que tengamos que parchar. Ese es uno de los graves problemas de que tenemos como nación. El tema del apagón, el tema podemos hablar del maíz, podemos hablar de cualquier tema y siempre estamos esperando el último minuto para ver cómo se soluciona el problema cuando el incendio, perdón que este tema sea coloquialmente hablado, pero ahora es real, cuando el incendio ya está prendido. Sí. Entonces, este grave problema, ¿en dónde se origina, Rodrigo? ¿En las faltas o en los insuficientes controles por parte del ministerio? ¿Dónde se origina esta falta de información que no ayuda a prever este tipo de situaciones? La información es un tema que lo debe estar llevando el INEC y el Ministerio de Agricultura también debe tener datos de información, considerando que hoy en día la tecnología ya ni siquiera tienes que salir a campo. Tú puedes desde un sistema informático con información satelital identificar dónde están los cultivos de maíz a nivel nacional. Eso es tecnología. Pero evidentemente no podemos permitirnos desabastecimientos de ningún producto y la importación no es mala. Importar no es malo. Exportar es mejor. Pero si te hace falta, importas. Si te sobra, exportas. Y lo ideal es entrar a mecanismos de producción y exportación permanentemente, indistinto el producto, como digo, así como lo ha hecho la cadena de cerdo, de carne de cerdo, ha podido hacer una exportación a Vietnam, el pollo ha hecho exportaciones a Centroamérica. Qué bueno sería ver exportar huevos, qué bueno sería ver exportar más volúmenes de leche, quesos y demás. Ya se está abriendo un mercado para ganado en pie a Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿ahora qué se requiere? Ya debemos tener identificado cuáles son los animales para exportar. ¿Va a generar desabastecimientos locales de eso? Yo no creo. Yo no creo en el desabastecimiento como tal, pero sí creo que debemos ir eliminando de a poco los precios políticos, como en el caso del arroz, que muchas veces tenemos sobreproducción y no nos reciben en Colombia, o hay que ver cómo hacer para que nos reciban. O el caso del maíz, que también tiene precio político, o el caso del banano, que tiene precio político, la leche también ya lo tiene, la caña de azúcar lo tiene, en este momento está con buen precio internacional, y reconocer que la ley de oferta y demanda y planificación son las que permiten generar la excelencia productiva en los países. Bien, ahora, Rodrigo, ¿qué tan lejos o cerca estamos del escenario de que la cubeta de huevos pueda llegar hasta los $10 debido a este problema que se está avecinando? A ver, yo creo que ese es un tema que más bien compete la rueda de prensa que sé que se dio, no, obviamente no estuve ahí, tampoco estuve en el Consejo Consultivo del Maíz, estoy tratando de sostener la producción mía con la sequía y la leche. Entonces, yo creo que si es que tienen los datos que sustentan lo que es los pedidos y el ministerio corrobora esos datos y está de acuerdo, pues antes de que nos llegue la cubeta a $8 o a $7, peor aún a 10, de una vez ya anticipemos el problema y si es que hay gente que está especulando, pues qué bueno que les llegue una importación de maíz más barato porque se quedará con el maíz y no podrá especular. En ese aspecto me gusta muchísimo, porque también la importación mata la especulación. Sí. Ahora, usted ha dicho algo importante, estoy tratando de sostener la producción en medio de esta sequía y los incendios. Hay una crisis hídrica en el país, lo ha mencionado el gobierno, de hecho, pues hay alerta por esto. ¿Qué tanto podríamos hablar sobre la seguridad alimentaria con esta crisis hídrica? No veo que vayamos a tener realmente una inseguridad alimentaria. El Ecuador tiene todavía un proceso de desperdicio, de pérdida de alimentos entre lo que sale del campo hasta lo que llega al plato, porque desperdicio es posterior al plato. Todavía perdemos mucho. Creo que necesitamos trabajar muchísimo en educación, en manejo de cosecha, poscosecha, transporte, expendio de alimentos es fundamental para mitigar estos riesgos. Pero como también lo dije, en el caso de llegar a un punto en el cual vemos que un producto en particular puede haber desabastecimiento,
hay que importar. No le tengamos miedo a la importación. Tengámosle miedo a que la gente no tenga acceso a alimentos. A eso tengámosle miedo. E indistinto qué producto sea. No hablo en ningún producto. Y en el caso de leche particularmente, que es el que estoy yo inmerso, el caso, la industria está captando 2 millones de litros, la producción nacional bordea los 5 millones de litros diarios. Más bien identifiquemos cómo podemos captar esos 3 millones, 2 millones y medio adicionales al sector industrial, y al haber un excedente comercial que la industria no está captando, que la industria lo pueda captar y exportémoslo. ¿Qué mejor que exportarlo? Y de igual manera mantengamos campañas de consumo de leche y productos lácteos para mejorar la nutrición de los ecuatorianos. Pero eso no implica que yo a usted, Gabriela, le ponga una pistola en la cabeza y le diga: usted tiene que consumir más lácteos porque yo digo, porque yo tengo que vender más. No, tengo que informar a la ciudadanía los beneficios de los lácteos, los beneficios de los huevos, los beneficios de la carne de res, de cerdo, de pollo, etcétera, para que la gente consuma más, busque jalar la demanda, incrementar la demanda, para que la oferta también se vea presionada a mejorar índices de productividad, datos de información para evitar problemas futuros. Bien, trabajo de privados. Sí. Trabajo de privados para privados. El Estado puede controlar, supervisar, entregar información adecuada y oportuna. Es su obligación. Bien, son varios de los criterios de Rodrigo Gómez, analista agropecuario. Hemos hablado sobre la escasez de maíz, también las afectaciones en la venta de productos. Gracias por habernos acompañado aquí al Borde de la Noche en Forever. Muchísimas gracias, Gabriela. Un saludo a Jorge y una buena noche. Gracias, igual para usted. Amigos, son las 6 de la tarde con 50 minutos.